Hola chicos, bienvenidos a una clase virtual. Concretamente hoy vamos a corregir los ejercicios en serie, de circuitos en serie, del número 5 al número 10. Empezamos por el 5, ¿vale? Empezamos sabiendo cuáles son primero nuestras resistencias. Entonces nombramos quién va a ser la 1, quién va a ser la 2 y quién va a ser la 3. Primer paso de todo circuito, cálculo de la resistencia equivalente. Para ello lo que tenemos que hacer es sumar las tres resistencias juntas. Acordaros que hay que escribirlo primero en fórmula teórica, luego poner los sumandos y por último hacer el cálculo. En este caso nos dan 15 ohmios. Segunda parte del ejercicio en serie, cálculo de la intensidad. Recordamos que en un circuito en serie la intensidad es constante. Esta frase la traducimos matemáticamente y esto significa que la intensidad equivalente es igual a la intensidad que pasa por la 1, igual a la intensidad que pasa por la 2, igual a la intensidad que pasa por la 3. Pongo la fórmula de la ley de Ohm y de la ley de Ohm lo que voy a hacer es despejar la intensidad. Y concretamente lo que hago es sustituir los datos con respecto a la resistencia equivalente. Cuando yo hago este cálculo me da 0,3 amperios. Y el paso 3 es el cálculo de los voltajes. Lo hago tanto para la resistencia 1, la 2, la 3, ¿vale? Entonces vamos a ir paso a paso. Para la 1 sustituyo los datos y me da 0,9 voltios. Para la segunda me da 1,5 voltios y para la tercera me da 2,1 voltios. El paso número 4 que hacemos en nuestros circuitos es construir la tabla resumen. Concretamente la vamos a hacer igual que os lo puse en los ejercicios anteriores. Lo vamos a hacer en función de los datos que vamos teniendo y los pasos que vamos haciendo. El primer paso es cubrir los parámetros relativos al ejercicio, los que me da directamente el ejercicio. En este caso son las resistencias y luego lo que hago yo como primer paso es calcular la resistencia equivalente, que es 15. El segundo paso que hago en el circuito es calcular la intensidad, que es constante para todo. Por tanto, en este caso 0,3 se repite en toda esta columna. Y por último calculé los voltajes de forma individual para cada uno de ellos. Y en el último paso lo que voy a hacer es comprobar. Si yo sumo el valor de las resistencias 1, 2 y 3, debería darme el resultado de lo que es la pila original o el equivalente. Si yo hago esta suma, me sale que 4,5 voltios es igual a 4,5 voltios. En este caso me da el ejercicio perfecto. En el circuito 6 volvemos a lo mismo, identificamos en un primer lugar cuáles son mis resistencias, la 1, la 2 y la 3. Primer paso, el cálculo de la resistencia equivalente. Acordaros, es simple y llanamente hacer la suma de las resistencias. Concretamente en este caso me da 22 ohmios. Segundo paso, cálculo de la intensidad. En este caso recordamos que en un circuito en serie la intensidad es constante. Lo que hacemos es traducirlo matemáticamente. ¿Cómo? Intensidad equivalente es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3. Pongo la fórmula de la ley de Ohm y de la ley de Ohm lo que hago es despejar cuánto vale la intensidad. Sustituyo los datos en función de la resistencia equivalente y en este caso el resultado me da 0,41 amperios. Pero ojo chicos en este dato porque tengo que tener mucho cuidado con el redondeo, porque si no arrastramos un error todo el resto del ejercicio. Paso número 3, calculo los voltajes. Hago lo mismo para la resistencia 1, 2 y 3. Entonces, cálculo del voltaje 1, intensidad 1 por R1. Sustituyo los datos, hago el cálculo y me da 0,82 voltios. Lo hago lo mismo para el voltaje 2, me da 4,51 voltios. Y hago lo mismo para el voltaje número 3 y me da 3,69 voltios. Hacemos la tabla resumen y la hacemos cubriendo como os expliqué, poniendo primero en las columnas qué unidades son las que vamos a indicar con sus correspondientes unidades, es decir, magnitudes con sus unidades, voltaje que se mide en voltios, intensidad que se mide en amperios y resistencia que se mide en ohmios, y cubrimos primero el valor de las resistencias que son conocedoras desde el principio del ejercicio, porque nos las da el propio ejercicio. 2, 11 y 9. Luego ponemos el dato de la resistencia equivalente, porque fue el primer parámetro que calculamos. El siguiente parámetro que calculamos, en el paso número 2, es la intensidad, que es constante y vale 0,41 en todas ellas. Y por último, en el paso número 3, calculamos los voltajes individuales. Si yo sumo el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, debería darme o 9 o muy próximo a 9. En este caso la comprobación la hacemos y en un lado la resistencia, el voltaje final debería ser 9 voltios y si yo hago la suma de los tres parámetros me da 9,02.
Este redondeo es próximo a 9, por tanto es asumible y estaría correcto. Circuito número 7. Una vez lo tenemos copiado, identificamos cuáles son nuestra resistencia 1, 2 y 3. Primer paso, calculamos la resistencia equivalente, es decir, la suma de las resistencias. En este caso, el resultado nos da 18 ohmios. Segundo paso, calculamos la intensidad. En este caso, en un circuito en serie, la intensidad es constante. ¿Cómo se traduce esto desde el punto de vista matemático? Intensidad en equivalente es igual a la intensidad 1 igual a la intensidad 2 igual a la intensidad 3. Ponemos la fórmula de la ley de Ohm y de ella despejamos lo que vale la intensidad. Sustituimos los parámetros con respecto a la resistencia equivalente y nos da 0,25 amperios. Y en el paso número 3 calculamos los voltajes individuales. Para el voltaje 1 sería intensidad 1 por R1, sustituimos datos y nos da 1,75 voltios. Hacemos lo mismo con los datos para el voltaje 2, nos daría 1,5 voltios, y hacemos lo mismo para el voltaje 3, en este caso nos daría 1,25 voltios. El paso número 4 sería construir la tabla resumen. La hacemos como siempre, ¿vale? Poniendo siempre primero los datos de la resistencia que conocemos desde el principio. Añadimos la resistencia equivalente. El segundo paso sería cubrir la columna de la intensidad porque es igual, es constante. Y luego copiamos los datos de los voltajes individuales. Y acordaros que podemos hacer una comprobación. Si sumamos los voltajes individuales, nos debería dar lo mismo que tiene la pila original. En este caso, nos da 4,5 voltios es igual a 4,5 voltios. Por tanto, lo tenemos perfecto. Circuito número 8. Copiamos el dibujo, identificamos nuestras resistencias y empezamos por el primer paso. En este caso, cálculo de la resistencia equivalente. En este caso, es la suma de las resistencias y simple y llanamente es hacer una suma. Nos daría 17 ohmios. Segundo paso, cálculo de la intensidad. En un circuito en serie la intensidad es constante. Lo traducimos matemáticamente y significa que la intensidad equivalente es igual a la intensidad 1 igual a la intensidad 2 igual a la intensidad 3. Ponemos la ley de Ohm y de ahí despejamos la intensidad. Y sustituimos los datos teniendo en cuenta que hablamos de la resistencia equivalente. Por tanto, la resistencia equivalente fue 17, por tanto 9 entre 17 nos da 0,53 amperios. Ojo en el redondeo, ¿vale? Porque si no arrastramos errores todo el resto del ejercicio. Paso número 3. Calculamos los voltajes individuales. El voltaje 1 nos da 4,77 voltios, el voltaje número 2 nos da 3,18 voltios y el voltaje número 3 nos da 1,06 voltios. El paso número 4 es construir la tabla resumen, la hacemos como siempre, identificando las magnitudes con sus correspondientes unidades y empezamos cubriendo por la columna de las resistencias, que son los parámetros que conocemos. Añadimos el valor de la resistencia equivalente, cubrimos la columna de la intensidad porque es común y igual en toda la columna y luego copio los datos de los voltajes individuales y compruebo en el último paso si la suma de los voltajes individuales me da lo mismo que me da el voltaje original de la pila. En este caso, la pila me dice que es de 9 voltios y a mí me da 9,01 voltios. Por tanto, está perfecto el ejercicio, ya que es un error que podemos asumir. Circuito número 9. Cubrimos nuestro circuito, lo dibujamos y lo cubrimos. Identificamos primero nuestras resistencias. El paso 1 de todo circuito en serie es el cálculo de la resistencia equivalente, que no es más ni menos que hacer la suma de las resistencias. Por tanto, nos da 34 ohmios. Paso número 2. Calculamos la intensidad. En este caso, recordamos que en un circuito en serie la intensidad es constante. Lo traducimos matemáticamente. Intensidad equivalente es igual a la intensidad 1 igual a la intensidad 2 igual a la intensidad 3. Ponemos la ley de Ohm y de ahí despejamos cuánto vale la intensidad. Sustituimos los datos teniendo en cuenta los valores de la resistencia equivalente y nos da 0,13 amperios. Y hacemos el paso número 3, que es el cálculo de los voltajes. En este caso, sería simplemente aplicar la ley utilizando los parámetros que se relacionan con la resistencia 1. En este caso nos da 2,21 voltios, el segundo voltaje nos daría 0,78 voltios y el voltaje 3 nos daría 1,43 voltios. Hacemos la tabla resumen. Acordaros de que ponemos la magnitud con su correspondiente unidad para no olvidarlas nunca.
Empezamos cubriendo la columna de las resistencias, luego seguimos por la de la intensidad y por último cubrimos la del voltaje. Hacemos la comprobación y en este caso nos daría que 4,42 voltios debería ser igual a 4,5 voltios. Yo, si os fijáis, no he puesto un igual, he puesto un símbolo matemático que significa que se parece a. Entonces, en este caso, 4,42 está más cerca del 4,5 que del 4, por tanto es correcto y vamos a darlo por bueno. Y por último, el circuito número 10 empieza primero identificando cuáles serían mis resistencias. El primer paso sería el cálculo de la resistencia equivalente, que no es más ni menos que hacer la suma de las resistencias, en este caso son 28 ohmios. El segundo paso es el cálculo de la intensidad. Recordamos que en un circuito en serie la intensidad es constante. Lo traducimos a un lenguaje matemático. Intensidad equivalente es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3. Ponemos la ley de Ohm y de la ley de Ohm despejamos lo que vale la intensidad. En este caso, 0,32 amperios. Estos 0,32 amperios van a ser el resultado de mi intensidad. Hago el cálculo de los voltajes individuales en el paso 3. Calculo el voltaje 1, que me da 2,88 voltios. Calculo el voltaje 2, que me da 4,16 voltios. Y calculo el voltaje 3, que es 1,92 voltios. Y en el último paso calculo la tabla resumen. Concretamente, como hacemos siempre, indicamos las magnitudes con sus correspondientes unidades y empezamos por la columna de las resistencias. Seguimos por la columna de la intensidad, ya que es común a todo el circuito, y por último copiamos los datos de los voltajes individuales para poder hacer la comprobación posterior. Y en este caso nos da que si hacemos la suma de los voltajes individuales nos da 8,96 voltios y sin embargo mi pila tiene 9 voltios. Esto está más próximo a 9 que a 8, por tanto decimos que este ejercicio estaría correcto. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Buen trabajo.